Bien, ya estamos entonces aquí en Photoshop para empezar a estudiar la herramienta texto. Vamos a acceder a la herramienta a través del atajo de teclado T. La letra T nos abre la herramienta texto. Bien, entonces lo que vamos a ver es que la herramienta texto funciona normalmente como una herramienta tradicional de texto, es decir, tipo Photoshop, tipo Word. Para lo cual tendremos en la primera opción de la barra de opciones de la herramienta texto las fuentes. Vas a ver que obviamente en tu computador vas a tener instaladas muchas fuentes y la recomendación siempre es que utilices un número limitado de fuentes para que el trabajo sea un poco más fluido. En este caso yo utilizo algunas fuentes que hacen parte de mis publicaciones o de mi marca personal y son mis fuentes favoritas. Entonces Photoshop nos ofrece la posibilidad de tener algunos filtros de las fuentes o la posibilidad de marcar fuentes como favoritas. Mira que las fuentes que están aquí en negro con la estrella marcada en negro quiere decir que esas son mis fuentes que utilizo más regularmente. Entonces yo puedo hacer ese filtro y acceder únicamente a estas fuentes o estos tipos de letra. Bien, si la fuente tiene una familia, o sea, si la fuente es una familia de fuentes, entonces obviamente la herramienta te va a permitir escoger cualquiera de las posibilidades que tenga esa fuente en particular. Bien, también tendremos el tamaño de la fuente y por este lado vas a ver que aquí tengo un panel abierto que se llama el panel carácter y el panel párrafo. Ambos hacen parte de la herramienta texto. También lo puedes abrir desde acá, entonces este botoncito abre ese panel. Bien, tenemos la alineación del texto, aunque también lo tenemos en párrafo. Entonces voy a escribir un texto. Voy a hacerlo con Arial para que veas algo. Voy a escribir aquí la palabra texto. Lo voy a escribir en mayúscula. Bien, voy a centrar el texto. Ok. Quiero que veas algo y es que la herramienta texto también nos ofrece esta posibilidad. Entonces cuando vamos a hacer zoom a la herramienta, perdón, al texto que escribimos, y te vas a dar cuenta que si nos acercamos, en este caso la herramienta, el texto se va a ver algo como con esta figura dentada, es decir, va a obedecer a los píxeles y va a ser muy definido. Esto realmente no se ve muy bien. Mira la O, por ejemplo, y se va a ver de esta manera. Entonces, para eso Photoshop nos ofrece esta opción, que son los bordes del texto. Entonces en este momento lo tenemos como ninguno, es decir, no nos ofrece la posibilidad de difuminar esto. Mejor dicho, voy a cambiar este texto y lo voy a poner, por ejemplo, aquí en enfocado. Entonces te vas a dar cuenta que hizo como un desenfoque en algunos píxeles. Perdón, aquí estoy escribiendo algo. Voy a hacer esto. Le añadí una Z. Voy a quitarla. Bien. Entonces, me voy a acercar. Y vas a ver que entonces que en enfocado hace lo contrario, hace como un desenfoque de algunos píxeles. Y eso va a crear la ilusión de que el texto está realmente enfocado.
Voy a cambiarlo a normal para que te des cuenta la diferencia. De hecho, lo voy a poner aquí un poquito más grande. Entonces mira, ahora vamos a ponerlo en nítido, fuerte y redondeado. Entonces, obviamente ese, por decirlo de alguna manera, error se va a notar mucho más a medida que nos acerquemos al texto. Entonces, la recomendación es que lo utilices en redondeado. Bien. ¿Qué más tienes aquí? El texto también le puedes dar una forma. Entonces, con este panel, lo tengo acá, este botoncito, y le puedo dar una forma. Por ejemplo, forma de arco inferior. Bueno, tienes muchas posibilidades allí. Voy a darle cancelar. Bien. Voy a hacer un ejercicio que te invito a que lo hagas conmigo, en el cual, pues, obviamente, describir la herramienta texto es una cosa, pero empezar a trabajar con la herramienta me parece algo muy interesante. Entonces, yo voy a suponer que queremos crear algún tipo de banner de publicidad, y voy a utilizar la herramienta texto, además de otras herramientas que ya hemos utilizado. Entonces, en este documento, que te lo dejo en los recursos adicionales, tengo un fondo y tengo dos palabras, dos textos. De hecho, voy a subir este acá, voy a poner este acá por encima. Bien, entonces voy a desactivar esta capa. Lo primero que voy a hacer, voy a desactivar las dos capas de texto. Lo primero que voy a hacer es crear una capa para hacer un fondo. Entonces el fondo lo voy a hacer de esta manera. En la clase anterior hablamos de la herramienta bote de pintura. Voy a ponerlo acá. Voy a poner un color algo como gris. Allí. O darle un poquito de color. A ver, démosle un poquito como de azul. Aquí. Bien. Y voy a pintar ese fondo con este color. No, quisiera un color un poco menos saturado. Bien. Lo voy a dejar de esta forma. Ahora, a esta capa voy a poner una capa de ajuste. Le voy a sumar una capa de ajuste que sea curvas. Entonces, en el canal de YouTube vas a encontrar qué hace cada una de las capas, pero en este caso voy a bajar la exposición de el fondo con la herramienta curvas, y seguido a esto, aquí se me creó una máscara de capa. Obviamente recuerda que cuando hacemos una capa de ajuste se crea una máscara de capa, y voy a utilizar otra de las herramientas que vimos en la clase pasada, que es la herramienta degradado. Entonces voy a utilizar un degradado radial. Un degradado radial, y voy a hacer el degradado más o menos desde la mitad. Bien, entonces lo que creo allí es como este tipo de fondo, pero que no es plano, sino que es como con un degradado. Vamos a ver si lo hago un poco más. No, acá. Bien, yo creo que ahí me gusta. Entonces, ahora sí, el fondo lo tengo definido. Ahora sí, voy a crear, yo creo que a esta capa le voy a dar un color. De hecho, no me gustó mucho el color. Bote de pintura, voy a desaturarlo un poco más.
Sí, yo creo que ahí me gusta más para lo que quiero hacer. Obviamente aquí las letras no se van a ver bien. Bien, entonces ahora sí voy a tomar la palabra marketing. Voy a desactivar la capa de fondo. Voy a tomar la palabra marketing. Y lo que voy a hacer con la capa es transformarla. Entonces yo puedo hacerlo aquí a través de el atajo de teclado transformación libre o transformar. Listo. Pero el atajo de teclado sería Command T. Entonces me aparece este cuadrito donde yo puedo, por ejemplo, coger la palabra y transformarla, el tamaño en este caso, o podría rotarla. Hay algo importante que tienes que tener en cuenta, y es que aquí tengo algo que se llama punto de ancla. Entonces, si yo llevo el punto de ancla, por ejemplo, a esta esquina y hago una rotación, la palabra va a rotar de acuerdo a ese punto de ancla en esa esquina. Bien, lo voy a poner en el centro de nuevo. Lo que yo quiero hacer, voy a dejarlo así otra vez, no es rotar ni nada de lo que acabamos de hacer, sino que voy a darle clic derecho y le voy a dar una opción que se llama sesgar, que es esta. Entonces en sesgar, ahora yo tomo una de las esquinas y hago esto. Bien, allí me gusta. Ok, y confirmo esta acción. Ahora sí, tengo la otra palabra. A esta le voy a cambiar la fuente con alguna de mis favoritas. Voy a poner Unisans. Voy a utilizar el panel de carácter. Voy a poner esto un poco más pequeño. Bueno, por ahora lo voy a dejar así, para después volver a hacer volver al panel. A ver, más pequeño. Bien. Y voy a realizar la misma acción. Entonces voy a darle a esta capa Command T, sesgar, y voy a alinear con el texto que tengo encima. Ahora sí, voy a ir al panel de el carácter y voy a transformar lo que es el espaciado entre caracteres. Mira que aquí tienes otro montón de opciones como un editor de texto normal. Y voy a mover esto un poquito más para arriba. Entonces voy a la capa Command T y la voy a subir. Bien. Ahora sí. Confirmo. Ahora al texto, perdón, voy a activar el fondo. Bueno, entonces allí no se vería mucho. Entonces ahora sí, voy a este texto que dice creatividad, voy a cambiarle el color hacia un color blanco. Bien. Y voy a utilizar para la palabra marketing algo que ya habíamos visto, que es una capa de ajuste y con un mapa de degradado. Es decir, voy a hacer no, mentiras, voy a hacerlo a través de de estilos de capa. Entonces, superposición de degradado, lo tengo aquí. Ok, voy a ponerle la opacidad al 100%. Voy a dejarlo así. De hecho me gustan estos colores, no había visto. A ver. Muy bien, ok. Y lo otro que voy a hacer es una sombra paralela. Vamos a ver qué color elijo acá para la sombra, para resaltar esto un poquitico. Creo que está muy separada de la
vamos a ahora sí, el ángulo es que quiero ponerlo así, de esta forma. Bien. Y la distancia acá. Bien. Perfecto. Bueno, entonces espero que esta clase acerca de la herramienta texto te sea de mucha utilidad y te espero en la próxima clase.